Bienvenidos a esta nueva presentación de Matemáticas 1. En esta oportunidad abordaremos la primera parte de la temática Introducción a las desigualdades e inecuaciones. Una desigualdad es aquella relación que existe entre dos cantidades y que nos indica que tiene diferente valor. Las desigualdades sencillamente se reconocen por medio de los símbolos. Estos símbolos son símbolo mayor que, símbolo menor que, símbolo mayor o igual que, finalmente el símbolo menor o igual que. Para analizar la importancia de estos símbolos, veamos algunas de las definiciones previas. El número positivo, el número negativo. Recordemos que la recta numérica de los números reales comprende todos aquellos números que están sobre la recta, desde menos infinito hasta más infinito. Un número es positivo cuando el conjunto de los números se caracterizan por ser mayores a cero, y va a ser negativo si son menores a cero, tal como ilustramos en el presente gráfico. Si son mayores que cero, el número es positivo, y si son menores que cero, el número es negativo. Número menor que 8. Para esto consideremos dos puntos sobre la recta numérica, el punto A que está a la izquierda y el punto B que está a la derecha. Un número es menor que 8 cuando la diferencia de estos dos números sea siempre un número menor que 0. Es decir, si A es menor que B, entonces la diferencia de estos dos debe ser menor a 0. Si A vale 2 y B vale 5, 2 sí es un número menor que 5, o simplemente 5 es mayor que 2. Como A vale 2 y B vale 5, la diferencia es un número negativo. Menos 3 es menor que 0. Cumple la condición. Número mayor que 8. Para esto consideremos que el punto B esté a la izquierda y el punto A la derecha. Un número es mayor que 8 cuando la diferencia de estos dos números sea siempre un número mayor que 0. Es decir, si A es mayor que B, entonces la diferencia de estos dos números debe ser mayor a 0. Si A vale 11 y B vale 6, 11 sí es un número mayor que 6, o simplemente 6 es un número menor que 11. Como A vale 11 y B vale 6, la diferencia es un número positivo. 5 es mayor que 0. Cumple la condición. Intervalos. Un intervalo es el conjunto de los números reales comprendidos entre dos puntos llamados extremos del intervalo. Para esto analizamos tres casos: intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo mixto. La representación gráfica para cada uno de estos casos es como se ilustra a continuación, donde los puntos A y B son los extremos del intervalo X. La diferencia para el intervalo abierto, los valores de X no incluyen los puntos extremos. Para el intervalo cerrado incluyen los puntos extremos y para el intervalo mixto incluye un punto extremo y no el otro extremo. Asimismo, la notación para el intervalo abierto, los extremos se denotan entre corchetes invertidos o simplemente entre dos paréntesis para poder indicar que estos dos puntos no son parte de X. Entonces, X pertenece a todos aquellos números que estén entre A y B si solo si X es un número mayor que A y menor que B. Los símbolos de la desigualdad menor que nos indican que estos dos puntos no son parte de X. La notación para el intervalo cerrado, los extremos se denotan entre corchetes cerrados, para indicar que estos dos puntos sí son parte de X. Entonces, X pertenece a todos aquellos números que están entre A y B, si solo si X es un número mayor o igual a A y menor o igual a B. Los símbolos de la desigualdad menor o igual que nos indican que estos dos puntos sí son parte de X.
Y finalmente tenemos la notación para el intervalo mixto, donde los extremos se denotan entre cerrado para el punto A, abierto para el punto B, tal como está representado en la gráfica. O podría haber sido también abierto para el punto A y cerrado para el punto B. X pertenece a todos aquellos números que están entre A y B, si solo si X es un número mayor o igual a A y menor a B. Los símbolos de la desigualdad nos indican que incluye para el punto A y no incluye para el punto B. A continuación veamos algunas de las desigualdades particulares. Para la desigualdad x mayor a 3, x tomará todos aquellos números que sean mayores a 3. El símbolo de la desigualdad nos indica que el punto 3 no debe ser parte de x, tal como representamos en la gráfica. X tomará todos aquellos números que sean mayores a 3. No incluye el punto 3. El conjunto solución que satisface la desigualdad para valores de x estará dado por el intervalo abierto desde 3 hasta más infinito abierto. Para la desigualdad x menor o igual a 7, x tomará aquellos valores que sean menores a 7 o inclusive el 7. La representación gráfica para esta desigualdad es como sigue. X tomará todos aquellos números que sean menores a 7, inclusive el 7. El conjunto solución que satisface la desigualdad para valores de X estará dado por el intervalo abierto desde menos infinito hasta 7 cerrado. Dada la siguiente desigualdad, X está en un intervalo desde menos 4 a 3. Los símbolos de la desigualdad ya nos indican que no debe incluir el punto menos 4 y tampoco el punto 3. La representación gráfica es como sigue. Abierto para menos 4 y cerrado para el punto 3. Y el conjunto solución en este caso estará dado por abierto para menos 4 hasta 3 cerrado. Finalmente tenemos la siguiente desigualdad. X está en un intervalo entre menos 1 y 9. Los símbolos de la desigualdad nos indican que estos puntos deben incluir para X. La representación gráfica es como se ilustra. Cerrado para el punto menos 1 y también para el punto 9. Y el conjunto solución que satisface para valores de X estará dado por el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 9 cerrado. Regla de desigualdades. Para esto analicemos dos particulares importantes reglas de desigualdad. La primera, cuando el mismo número real se suma o se resta a ambos lados de la desigualdad, el sentido de la desigualdad no se altera. Es decir, si A es mayor que B y C es un número cualquiera, entonces al sumar a ambos lados de la desigualdad un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Y si restamos a ambos lados un número cualquiera, el sentido de la desigualdad tampoco cambia. 5 es mayor que 2. Al sumar un número positivo, en este caso 3, el sentido de la desigualdad no cambia, quedando 8 mayor que 5. O simplemente si restamos a ambos lados un número negativo, en este caso menos 1, el sentido de la desigualdad tampoco cambia, quedando 4 mayor a 1. Dada la desigualdad, una regla práctica y sencilla es que cuando nosotros llevamos un número al otro lado, con signo cambiado, el sentido de la desigualdad no debe cambiar. Como en este caso, menos 5 llevamos a otro lado con signo cambiado, más 5. El sentido de la desigualdad no ha cambiado. Y si nosotros llevamos x de un lado a otro lado, con signo menos x,
el sentido de la desigualdad tampoco cambia. Al reducir, se tiene x mayor a 3. Regla número 2. El sentido de la desigualdad se preserva si ambos lados se multiplican o dividen por el mismo número positivo, y se invierten cuando se multiplican o dividen por el mismo número negativo. Es decir, si A es mayor que B y C es un número cualquiera positivo, entonces al multiplicar a ambos lados por ese número positivo, o dividimos a ambos lados por ese mismo número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Mientras tanto, si el valor de C fuera un número negativo, en este caso, al multiplicar a ambos lados por ese mismo número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Al dividir a ambos lados también cambia el sentido de la desigualdad. 5 es mayor que 2. Al multiplicar un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, quedando 15 mayor a 6. Al multiplicar por un número negativo, el sentido de la desigualdad sí cambia, quedando menos 15 menor a menos 6. Como 5 es mayor que 2, si nosotros dividimos a ambos lados por este mismo número, 3, el sentido de la desigualdad debe mantenerse. Debe ser la misma. Pero sí va a cambiar si nosotros dividimos por un número negativo, en este caso entre menos 3, a ambos lados. El sentido de la desigualdad sí cambia. Clases de desigualdades. Existen dos tipos de desigualdades, las absolutas y las relativas. Las absolutas son aquellas que se verifican para cualquier valor o sistema de valores dado a sus letras. Ejemplo. Se tiene la siguiente desigualdad, x cuadrado más 2 mayor a 0. Esta desigualdad será cierta si nosotros asignamos para valores de x cualquier número que pertenezca a todos los reales. Es decir, si a x asignamos un valor positivo, en este caso 3, al sustituirla 3 al cuadrado más 2 es 11. 11 es mayor que 0, verdadero. Si x tomara un valor negativo, en este caso menos 5, al sustituirla la desigualdad menos 5 al cuadrado más 2 es 27. 27 es mayor que 0, verdadero. Así respectivamente podemos ir asignando cualquier número que sea positivo o negativo a x, la desigualdad siempre será cierta. Desigualdades relativas. Son aquellas que se verifican para determinados valores o sistema de valores asignados a sus letras. Ejemplo. Se tiene la desigualdad 2x menos 5 menor a 1. Esta desigualdad será cierta o verificable para aquellos números que se asignen a x menores a 3. Por ejemplo, si x es igual a menos 1, es decir, x toma un valor menos 1 negativo, al sustituirla menos 1 por 2 menos 5 es menos 7. Menos 7 es menor que 1, verdadero. Y si nosotros tomamos para valores de x un número que esté fuera de este intervalo, 7 en este caso, al sustituirla 7 por 2 menos 5 es 9. 9 es menor que 1, falso. Es decir, la desigualdad será cierta o verdadera si solo si x tomara aquellos valores que sean menores a 3. Y va a ser falsa si son mayores o igual a 3.